Aleluya, Cristo viene. ¿Usted quiere que venga Cristo? Amén. Gloria a Dios. Si usted está aquí es porque quiere que venga Cristo. Amén, amén. Bueno. Apocalipsis, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 7, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la eterna palabra de nuestro Dios leemos y dice así: el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Puede sentarse. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levante su mano y dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre nuestro, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Padre nuestro, gracias por habernos traído a tu casa de oración. Gracias, Padre, por tu presencia, por estar aquí con nosotros. Nunca nos has desamparado, Señor, nunca nos has dejado, no nos has abandonado, porque eres fiel, Dios mío. Tu fidelidad es eterna, tu fidelidad proclamaremos siempre, Padre, porque tú eres verdadero. Que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. Padre, háblanos en esta noche, háblanos, Dios mío. Mira que venimos necesitados, vacíos, Padre, deponiendo toda actitud humana. Vaciamos nuestro corazón de toda cosa humana, todo conocimiento humano, para llenarnos de tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos grandemente. Háblanos, Padre amado, de lo tuyo, Señor, palabra que salga de tu boca, bendito Dios del cielo. Háblanos a la mente y al corazón, imprímenos tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted ve, mi hermano, en el mensaje a las 7 iglesias se repite esta palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír. Quiere decir que algunos tienen oídos, pero no son para oír. Solo para oír las cosas del mundo, pero no para oír las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pasaba diciendo, cuando Él se sentaba a predicar o cuando estaba con las multitudes: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Usted tiene oídos para oír? Amén. Hermanos, esta frase en el mensaje a las 7 iglesias precede las promesas de Dios, hermano. Porque ahí dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza le daré una promesa. Le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mire esa promesa: al que venciere. Pero tiene que oír primero para después vencer. Y tiene que seguir oyendo para seguir venciendo y haciéndose, hermano, poseedor. ¿Cómo se dice en leyes? Adjudicatario de las promesas de Dios. Así es, ¿no, verdad? Pero tiene que oír. Saber oír, tiene que tener oídos para oír. Es que hay gente que no tiene oídos para oír. Y oyen la palabra y les, ¿cómo dice? Les rechinan los oídos. Oyen la palabra y creen que es que los están
exhortando, reprendiendo, llamándoles la atención, lo están insultando, porque no tienen oídos para oír. Entonces, fíjense que en las 7 iglesias se dice 7 veces y son 7 promesas, y no son promesas para este tiempo, sino que son promesas para la eternidad. Promesas para el tiempo venidero, hermano. Fíjense, a 7 iglesias que no es sino el mensaje a la iglesia de todo el mundo y de todos los tiempos. Es un mensaje para usted, son promesas para usted y para mí, al que venciere. Primero, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, y al que venciere. En el mensaje a las 7 iglesias, hermano, y ese es el llamado de Dios que yo creo que merece la mayor atención, hermanos, como una de las verdades más importantes de la palabra de Dios. Tener oídos para oír, para ser vencedor, hermanos, y obtener las promesas eternas de Dios. Porque si no somos vencedores, ¿qué somos? Más que vencedores. Si no somos más que vencedores, ¿qué somos? Derrotados. ¿Qué ha visto cristianos derrotados? Sin esperanza. Si me muero, ¿a dónde iré? Ya no tengo qué hacer, ya no tengo de dónde tomar, hermanos. Cristianos derrotados. Tenemos que ser vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, vencedores conociendo la palabra, oyendo la palabra, y en Cristo más que vencedores. Somos vencedores y más que vencedores en Cristo. Con Cristo somos vencedores. De Cristo podemos ser vencedores también, pero más que vencedores en Cristo. Sumergidos en Cristo. En donde está Cristo, ahí estamos nosotros. Ese es usted. Entonces, hermanos, toda persona tiene oído natural para oír. Toda persona. Para oír lo natural. ¿Qué dijo nuestro Señor? Mateo o Marcos 8:18. Dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Dice, hermanos, teniendo oídos no oír la palabra de Cristo. No ver lo que Cristo hace, no oír lo que Dios dice. Por eso es que les decía, uno tiene que saber dónde habla Dios, saber oír la voz de Dios, tener oídos para escuchar hablar al Señor. Amén. Sí, mis hermanos. 1 Corintios 2:14. Dice, pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Ajá. Se han de discernir espiritualmente. Y en el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual va a oír la voz de Dios, va a discernir por el Espíritu, porque la palabra de Dios hay que discernirla. Aún lo que usted escucha en la prédica, tiene que discernirlo por el Espíritu. Porque si lo discernimos por la carne, hermanos, nos mata. La letra mata. El Espíritu vivifica. Entonces dice en el 16, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías.
Si usted tiene la mente del Mesías, puede discernir las cosas de Dios, la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. Usted tiene la mente de Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la mente del Señor. Ese es el que nos revela, el que nos da a conocer, el que nos da a entender todas las cosas. El Espíritu Santo. Entonces tenemos que, hermanos, discernir espiritualmente la palabra de Dios, las cosas que oímos. Por eso usted escucha las cosas en el mundo que ya no le molesta oírlas, ¿verdad? Hablábamos de la música. Y a usted le molesta escuchar esa música que se inventa el mundo cada día, más letras, más música, más ritmos, hermanos, que molestan al oído de los creyentes, de los verdaderos cristianos. ¿Qué haría usted que aquí empiecen a tocar reggaetón, verdad? Se muere, ¿verdad? Se muere espiritualmente. Yo salgo corriendo, hermano. Después, ay, hermano, mejor no digo nada. Hermanos, en el 2:13, 1 Corintios dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual. ¿A qué? A lo espiritual. La palabra de Dios es espiritual y la adaptamos a lo espiritual, porque nosotros tenemos el Espíritu y discernimos por el Espíritu. Entonces, siempre lo espiritual, hermanos, teniendo la mente del Señor, discernimos. Entonces, lo espiritual siempre lleva esa idea de ser invisible y ser poderoso, ¿sí o no? Lo espiritual, espiritual es invisible y es de poder, es poderoso. Es una palabra que se usa, hermanos, solo después de Pentecostés. Esto de oír, esto de lo espiritual, solo se usa después de Pentecostés. De discernir por el Espíritu. Mira, hermano, yo busqué en la concordancia a ver en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, dónde está la palabra espiritual o espíritu. De discernir por el Espíritu, y no hay en ningún lugar. Después de Pentecostés, hermanos, cuando vino Cristo, empezó a hablar del Espíritu. No los dejaré huérfanos, les enviaré al otro Paracleto, el Espíritu de vida, el que el mundo no conoce, Él les hablará verdad. Y ya después de Pentecostés, hermanos, se empieza a hablar, hermanos. Los propósitos de Dios son revelados, hermanos, en el Evangelio por la sabiduría del Espíritu Santo. Los propósitos de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, hermanos, el Evangelio, hermanos. No puede haber revelación, hermanos, si no es por el Espíritu. Por eso nosotros estamos en la obligación de llenarnos del Espíritu Santo para discernir la palabra de Dios, para discernir todas las cosas, para entender los propósitos de Dios. Amén. Las promesas de Dios. Hermanos, Dios nos ha prometido tantas cosas y no tenemos ninguna. Son espirituales, sí, hermanos, pero también son literales. Unos pocos, hermanos, arrebatan, algunos pocos se toman las promesas de Dios, hermanos, toman lo que Dios les ha prometido, pero la mayoría no. ¿Por qué será? Porque ¿qué dice la palabra? Dios busca fieles y bendice a los fieles. Él trata con los fieles, ¿sí o no? Hermanos, el Señor descendió del cielo, Cristo descendió del cielo. ¿Cuántos le oyeron? ¿Cuántos le creyeron, hermanos? Muchos le oyeron, hermanos, pero endurecieron su corazón y no guardaron su palabra, no aceptaron su palabra. Porque con los oídos se oye, hermano,
Pesadamente, dijo el Señor, oyen con sus oídos. Pesadamente, hermanos, la palabra les era peso. Y la rechazaban. El que rechaza la palabra es porque no tiene oídos para oír. Usted está en todo el derecho de rechazar la palabra humana, la palabra de los hombres. En todo el derecho, hermanos, está usted. Pero la palabra de Dios tiene que recibirla. Por eso Dios sabiamente, tomar lo bueno y desechar lo malo. Porque somos hombres, hermanos, nos podemos equivocar y de pronto carnalmente le vamos a hablar. Desechar lo malo. Entonces, hermanos, algunos hermanos, ¿cómo le digo? Cerraron el corazón a la palabra de Cristo. Y ahí estaba Cristo diciendo, yo vengo del cielo. No digo nada de mi cuenta, todo lo que les digo es lo que mi Padre me dice. Y mi Padre es Dios. Lo trataron de mentiroso, lo trataron de impostor, hermanos, porque oían pesadamente. Se dedicaron fue a criticarlo. ¿Y quién es este? ¿Quién se cree este? Habla como con autoridad. No es este el hijo del carpintero y de María. No es este muchacho el que no tiene por dónde ser, nacido de Belén de Judá, de Belén Efrata. ¿Y cuándo ha nacido algo de allá? Bueno, eso fue lo que se dedicaron a hacer, hermanos. Hermanos, no escucharon la palabra. La palabra tiene que llegar al corazón, hermanos. Por eso hay que tener abiertos oídos espirituales, oídos para oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando usted creyó en Cristo es porque ya el Espíritu Santo le venía trabajando el corazón, ya le estaba abriendo los oídos para que escuche el hablar de Dios. Gloria a Dios. Por eso usted se convirtió. Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. La fe viene por el oír, la predicación. Por eso hay que oír la predicación. Si no es de loco que el Señor constituyó y instituyó la iglesia para que nos reunamos, y hermanos, Él constituyó ministerios. Hay que oír la palabra de Dios. Si usted ya tiene fe, oyendo la palabra, le va a crecer la fe, le va a aumentar la fe. Acuérdense, los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. ¿Sí o no? Aumentanos la fe. Es necesario, hermanos, tener más fe. No es suficiente lo que tenemos. No basta la fe que tenemos. Tenemos que aumentar la fe. Por eso le decían, aumentanos la fe. Hermanos, predicamos. ¿Qué predicamos? Porque tenemos que oír la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que predicamos nosotros? Que tenemos que saber que predicamos. Yo no puedo venir a hablar del partido de fútbol. No le puedo venir a hablar de lo que hice hoy día. Hermano, yo tengo que hablar de la palabra de Dios. Pero dice aquí en el 10:18, ¿acaso no oyeron? No oyeron antes bien. Por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitadas sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. Imagínense, ¿acaso no oyeron antes lo que dijo el Señor? Los moveré a celos, les provocaré ira. Hermanos, es que cuando proclamamos a Cristo y su palabra, tienen, hermanos,
Tiene que la palabra hacer algo en nosotros. Tiene que aumentarnos la fe. Tiene que afirmarnos la fe. Por eso el que deja de oír la palabra de Dios va perdiendo la fe, va perdiendo la fortaleza, va perdiendo la fidelidad, hermanos, que es algo que Dios busca, fidelidad. Hallará fe cuando venga el Señor a la tierra. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué diría eso el Señor? Porque el Señor sabía que la iglesia se va deteriorando, la iglesia se va llenando, hermanos, de desánimo, la iglesia va cayendo en infidelidad. Por eso se la pregunta, ¿hallará o hallaré fe cuando venga? ¿Hallará fe el Señor cuando venga? El Señor viene a buscar gente fieles. Los que se han mantenido, se han afirmado en la fe, pero eso es por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, porque el Señor siempre decía, cuando estaba predicando, cuando estaba enseñando, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en Apocalipsis ya no dice oiga simplemente, sino lo que el Espíritu dice. Él decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy predicando, la palabra que les estoy dando. En Apocalipsis ya no está Él, habla a la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga, no lo que yo digo porque estoy en los cielos, lo que el Espíritu dice. Ya el Señor ya no está, pero está su Espíritu. Él les enseñará todas las cosas. Él los guiará. Él les hará saber. Él les dirá, les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, todos lo escuchaban. Todos lo escuchaban al Señor. Hasta los fariseos lo escuchaban. Dice, hasta el Herodes lo escuchaba. Si el Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Y a Cristo le gustaba escucharlo, todos. Pero no todos le creían. Porque no tenían oídos para oír, no recibían el mensaje de la verdad. Pues, hermanos, tenemos que nosotros abrir nuestros oídos. Dígale, Señor, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Entonces usted va a discernir cuando le habla a Dios y cuando le habla el hombre. Usted va a saber, hermanos, cuál es palabra de Dios, palabra, porque por el Espíritu lo va a discernir, y cuál es la palabra del hombre. Por el Espíritu de Dios. Entonces en Mateo 13:5 les dice el Señor que el corazón se les ha engrosado. Mateo 13:14 dice, y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. De oído oiréis. ¿Se acuerda que a Job le había pasado eso? Había escuchado tanto de Dios, hermanos. Había escuchado la palabra de Dios. ¿Quién le hablaba a Job? ¿Quién le hablaba a Job? Miren, yo le puedo decir que Job es, tal vez ese libro es más antiguo que el Génesis. Le puedo decir así. ¿Quién le hablaba a Job? ¿Quién le predicaba a ese hombre? ¿Ah? Yo creo que le predicaba el Señor y de pronto el Señor como que se olvidó de todo. Me dejó un ratito. Le enviaría a alguien a predicar. Porque dice,
Mire, hermano, comienza Dios a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas cuando yo dije esto? ¿Dónde estabas? ¿Sí o no? Quiere decir que el Señor le predicaba, le enseñaba a Job. Y Job dice de pronto: de oídas te había oído. Te había oído de oídas, pero ahora te oigo y mis ojos te ven. Entonces, hermano, si usted sabe oír al Señor y lo va a ver con sus ojos, entonces se va a firmar en la fe. Va a tener una fidelidad, va a ser hombre recto, va a ser hombre puro, va a ser hombre agradable a Dios. O mujer, pues yo digo hombre por el género. Hermano, pues necesitamos nosotros oír la palabra de Dios, pero con oídos para oír. Discernir por el Espíritu es oír. Tener oídos espirituales. Que si el Señor, si el predicador dice: hermanos, dejen de pecar, no digo: ¿quién le digo que yo ando pecando? ¿Y cómo se atreve a reclamarme que yo peco? Discierna por el Espíritu. Gracias, Señor, que tú me viste que yo he pecado. Porque Dios lo ve todo. Y nos exhorta, nos llama la atención, nos llama a la corrección, nos enseña, nos castiga, hermanos, nos disciplina, porque es un Padre que nos ama. Amén. Y por eso nosotros debemos tener la misma actitud de aprender a disciplinarnos, y el pueblo, la iglesia, tener la actitud de aceptar la disciplina. Porque es Dios hablando. Antes de que nos coja y nos castigue, que nos hable. Porque Dios primero habla. Dios primero habla hasta que ya, pues, hermano, le llega al colmo la iniquidad. ¿Sí o no? Que a Dios le llega la iniquidad. Acuérdense que el otro día hablábamos de la iniquidad. Llega al colmo la iniquidad, que Dios desata juicio, desata castigo. Entonces, hermanos, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. El corazón engrosado, encallecido, engordado, embotado. Fíjense, en el diccionario dice: se ha hecho estúpido. Que ya, hermano, el corazón está engrosado, o sea, lleno de grasa, por ejemplo, que no hay cabida para la palabra de Dios. Engrosado de conocimiento de este mundo, engrosado de las cosas de este mundo, hermano. Se ha hecho estúpido, ya no hay lugar para la palabra de Dios. Yo creo que las cosas de este mundo uno no las debe llevar al corazón, las debe tener en la mente. Porque el corazón debe ser para la palabra de Dios. Amén. Para la enseñanza de Dios. Porque eso es lo que sucede. No hay lugar para la palabra. Y cuando no hay lugar en el corazón, en nuestro corazón, para la palabra de Dios, uno está que rechaza porque no tiene dónde ponerla. Oye con los oídos pesadamente. Porque solo se le queda en el oído, hasta que le causa peso. ¿Quiere que le diga una cosa? La palabra de Dios es muy pesada. ¿No dice la palabra que no es nada comparable las cosas del tiempo presente con el eterno peso de gloria? La gloria pesa. La palabra de Dios pesa. Digo una cosa. En los celulares a mí me cuentan, me dicen: no se puede porque es muy pesado. Un mensaje. Demora mucho porque es pesado. Yo no sé cómo es eso. Hermano, ¿cuánto más pesará la palabra de Dios que cae en el oído? Es más pesada que el yunque, ¿verdad? Cae en el oído, oyen pesadamente. Se les vira el oído y la bota se les cae. Sí, mi hermano. Miremos lo que dice Jeremías.
Jeremías 6:17. Dice: así dice el Señor, el Altísimo: deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos. Deteneos o deténganse en medio de los caminos y miren. Miren primero, pregunten por las sendas antiguas. Pero nosotros, hermanos, Dios, pregunten por las sendas antiguas. ¿Y dónde está el camino bueno? Y andad por él. Las sendas antiguas, los caminos antiguos eran mejor que los de ahora. Cuando estaba Cristo en la tierra. Cuando el Padre visitaba a Israel, los pasó por el desierto, les habló a los padres, les dio promesas, hermanos, hablaba con ellos, les bendecía, los cuidaba, hermanos, les hizo ver todas las cosas, les entregó toda la tierra. ¿Y cómo se va deteriorando, hermanos? Cuando estuvo Cristo aquí, hermano, cuando estuvo Cristo en la tierra, muchos lo seguían, hermanos. Cristo hizo prodigios, maravillas, y algunos le creyeron, la mayoría no le creyeron. Esas son las sendas antiguas, los caminos antiguos. Cómo se ha ido deteriorando, hermanos, la cultura, cómo se ha deteriorado la moral del ser humano. Antes, por lo menos, hermanos, no que no había evangelio, pero no había quien predique, hermano. Pero la gente era más culta, la gente era más honrada, la gente tenía un poquito más de moral que ahora. La gente era más respetuosa, la gente tenía mayor temor de Dios, hermanos, sin conocer el evangelio. Ahora evangélicos, cristianos que conocen la palabra de Dios, no tienen moral, no tienen temor. Y no estoy hablando en general, pero ahora, conociendo el evangelio, las promesas de Dios, la salvación en Cristo, que tenemos que cuidar esta salvación tan grande, se ha deteriorado la moral humana. El respeto se ha perdido, hermanos. La dignidad se pierde facilísimo. ¿Qué está pasando? ¿Eso qué dice? Allá dice: ¿y dónde está el camino bueno? Y andad por él. Y allá descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Así está, hermano. Así está la gente en estos tiempos. Mire, Cristo le ama. Mire, el Señor murió por usted. Usted predíquele a los de su propia casa. No andaremos por él. Es el camino, el único camino que nos va a llevar al cielo. No crea que todos los caminos conducen a Dios, que el que se muere se va al cielo. No, el único camino para llegar al cielo es Cristo. Él dice: no andaremos por él, incluso los cristianos. Sí, hermano, congrégese, Cristo viene. Sí, pero no me voy a congregar. Sí, hermano. Cristo viene, me voy con él, dice. Pero no quieren congregarse. Puse también sobre vosotros atalayas que os decían: oí el sonido del shofar. Oí el sonido del shofar. ¿Qué es el sonido del shofar? ¿Qué es el shofar? Es el sonido que congrega. Congregaba para la guerra, congregaba para oír la palabra, congregaba, hermano, para todo. El shofar. Oí el sonido del shofar. Pero ellos dijeron:
No oiremos. Cerraron los oídos. Hermano, Cristo viene, prepárese, Cristo viene. Yo quiero que usted se vaya con Cristo. Cristo viene, pero no me congregaré, dice. Venga a oír la palabra. Sí, ya yo sé más. ¿Sí o no? Oí el sonido del tambor, pero dijeron, no oiremos. Por tanto, oíd naciones. Se indigna Dios. Oíd naciones. A ver si hablando Dios, si ya, porque aquí los amenaza el Señor. Oíd naciones, entended, oh congregación de pueblos, lo que yo haré entre ellos. Lo que yo haré entre ellos. Oíd naciones, oíd congregaciones de pueblos. Está hablando a la congregación. Lo que yo haré entre ellos. Oye, oh tierra. Por eso hay que tener oídos para oír, hermanos. He aquí traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi ley. El fruto de sus pensamientos. Fíjese, he aquí traigo el mal sobre este pueblo. ¿Cuál es el mal? El fruto de sus pensamientos. Si pues nos dice que andemos por el camino correcto, no vamos a andar, vamos a seguir como andamos, haciendo lo que nos da la gana. Eso es lo que dijeron. No andaremos. Atalaya, que decían, oí que el sonido del shofar, y dijeron, no oiremos. La palabra de Dios que nos exhorta, hermano, que nos convoca, que nos enseña, que nos advierte. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de congregarnos. Ese es el sonido del shofar. Sí, pero no lo oiremos. A veces ya los pastores hasta por amenaza, a ver si hermano, Cristo viene y si usted no se congrega se va a quedar. No oiremos, no haremos así. Así le decían al Señor. ¿En qué te hemos defraudado, Señor? ¿En qué te hemos robado? No oiremos, no iremos, no andaremos así como tú dices. Entonces, lo que yo haré en ellos es, entonces, oíd naciones y entender congregaciones de los pueblos. Lo que yo haré entre ellos. ¿Qué? El fruto de sus pensamientos. Lo que piensa la gente. Eso es lo que van a tener. Yo no me congrego, entonces no hay arrebatamiento. Yo no oigo la palabra, entonces no hay sabiduría. Yo no ando por el camino correcto, entonces no hay perdón. El fruto de su pensamiento, porque no escucharon mis palabras, porque no oyeron mis palabras y desecharon mi ley. ¿Ves? Sencillo. Yo les digo, es que ya la gente puso por costumbre. Me congrego el día domingo si es que tengo ánimo, si es que tengo ganas. Otros días yo voy el martes, pero no voy el jueves. Si voy el viernes, no voy el domingo. Así ya, si yo voy el martes, el jueves me lo paga el Señor. No voy. Le descontamos a Dios lo que hacemos. Ayer oré, hoy ya no oro. O no, el mes pasado oré, ya me toca orar. Hermanos, mire las congregaciones de los pueblos en el mundo entero le están descontando a Dios lo que hacen. Hacen una vez y le descuentan 2 veces o 3 veces o muchas veces, porque mucho es lo que le damos. Creemos así. Pues hermanos, ¿qué es lo que tenemos que oír? Atalayas son centinelas, hermanos, son profetas verdaderos del Dios Altísimo. Atalayas o centinelas o
vigías son los verdaderos profetas de Dios Altísimo. Por eso, hermanos, son los que Dios ha puesto para anunciar su palabra, para advertir con su palabra, para llamar con su palabra, para enseñar con su palabra. Dios ha puesto los profetas. Claro que hay muchos falsos profetas, por eso Cristo dijo, cuídense, en estos tiempos cuídense de los falsos maestros, de los falsos profetas. Porque vienen muchos falsos profetas, se levantarán falsos maestros. Ellos son enviados por el otro, por el enemigo. Entonces son los profetas que anuncian al pueblo la palabra. Y son palabras, hermanos, esos profetas, centinelas de Dios, hablan la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ministros verdaderos, hermanos, constituidos por Dios para hablar lo que sale de la boca del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que saber lo que oímos. ¿Sí? Es el profeta el que oye a Dios, el apóstol que oye a Dios, que habla la palabra del Señor. Hermanos, por eso el Señor no hará nada sin que antes lo dé a conocer a sus santos profetas. Usted sabe dónde dice eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo dé a conocer a sus santos profetas o a sus siervos profetas. Usted puede tener, hermano, puede ser profeta, y si no es profeta, puede venir unción profética, que Dios lo va a usar para hablar su palabra, porque es escogido de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Los profetas dan a conocer a la iglesia advertencias, exhortación, corrección, enseñanza, hacer saber lo que va a venir. Puede ser don profético Dios cuando quiera enseñar, cuando quiera advertir, cuando quiera, hermanos, exhortar, cuando quiera hacer saber algo, puede usar a cualquier vaso con el don profético. Puesto que ahora, hermanos, los ministerios proféticos están bien escasos, los verdaderos. Los atalayas verdaderos están escasos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que oír? El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque todos pueden escuchar una prédica, todos pueden escuchar a Cristo hablando, hermano, pero hay que tener oídos para oír. Sí, mis hermanos, oídos para oír. Mateo 7:24. Dice, levantándose de allí, fue a la región de Tiro y entró en una casa. No, Mateo, y yo estoy en Marcos, perdone. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye, dijo el Señor, estas palabras y las practica. Lo primero que tenemos que saber oír es la palabra del Señor. La palabra del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Hermanos, para ponerlas en práctica, ponerlas por obra. No es solamente de oír, también, pues. Porque Santiago también nos da la respuesta a esos que solo oyen la palabra de Dios. Sí. No solo oír, sino ponerla en práctica para saber edificar sobre la roca. Eso es poner un fundamento inconmovible, un fundamento indestructible.
Pues el que no oye la palabra, ¿qué me va a decir? Pastor, mi edificio está firme. Y yo le puedo preguntar, ¿y sobre qué edificó? Sobre la roca. ¿Edificó con oro, plata o piedras preciosas? ¿O edificó con madera, heno o hojarasca? Y puede estar sobre la roca. Puede estar sobre la roca. Pero tiene que ser indestructible. Imagínense, porque van a venir, que dice, vendrán. Cayó la lluvia. Cuando habla de lluvia, ¿de qué nos está hablando? Doctrinas. Cayó la lluvia. Y mire, hermano, puede ser la sana doctrina, la palabra de Dios, y por estar edificados con madera, heno o hojarasca, se va a derrumbar. La madera se pudre. El heno, hermano, ese se hace lodo enseguida. Se diluye. Y la hojarasca, se vuela con el viento. Viene lluvia. Pero el que edifica en oro, plata, piedras, ¿qué daño puede sufrir con la lluvia? Y cuando hablamos de oro, hablamos de santidad, ¿verdad? Hablamos de redención, la plata. Hablamos de lo espiritual, hermanos, de las piedras preciosas. De la madera hablamos de humanismo, hermanos. Del heno, hermanos. Del heno, ¿de qué se está hablando? Imagínense, edificar en excremento, porque el heno es paja con excremento de animales. Eso habla de la inmundicia del ser humano. Edificar, hermanos, sobre lo mundano, sobre el humanismo, sobre el conocimiento terrenal. La hojarasca que reverdece pero se seca, y conocimiento terrenal. Nosotros tenemos que edificar en lo inconmovible. Pero tenemos, hermano, cualquiera pues que me oye estas palabras. Vienen lluvias que son doctrinas, hermanos. Puede ser que vengan doctrinas ajenas a la doctrina de nuestro Señor, la sana doctrina. Vinieron los torrentes. Torrentes. Hermanos, presiones. Presiones. Torrente, le cae uno, le cae otro, una alabanza de otro modo, o adoraciones, hermanos, que ya usted no sabe en quién creer. Confusión. Los vientos, espíritus. ¿Veis así? Los vientos, y golpearon contra aquella casa. Por eso, ¿sobre qué edificamos? Oír la palabra y ponerla en práctica para tener un fundamento inconmovible, un fundamento indestructible, y no sufrir pérdida, hermano. Porque dice, aquella casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Que los pastores prediquen lo que quieran, pero yo hago como quiero. Ay, hermanos, es que tenemos que entender el evangelio, oír, tener oídos para oír y poner por obra la palabra. Amén. Porque este será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia. No era sobre la roca que yo le decía, sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Su ruina. ¿Y usted sabe lo que es una ruina? Por eso el Señor le dijo a Daniel: ve
y edifica el altar porque está arruinado. El pueblo de Israel había caído en ruina, ¿sí o no? 3 años sin comer y sin beber agua. Arruinado. El altar estaba arruinado. Y así, hermanos, la gente cae en ruina por oír la palabra y no ponerla por obra. Porque te tienen oídos pesados. O escuchan la palabra de Dios pesadamente. Lo va venciendo hasta que se cae. Cayó la palabra. Entonces, tenemos que saber dónde edificamos, con qué edificamos, cómo edificamos. Lucas 11:27. Dice, hablando estas cosas, sucedió que cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Oiga eso. Pero él respondió: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Miren qué importancia oír la palabra de Dios. ¿Dónde quedan aquí los que dicen que María es la Salvadora? Que le rinden culto a María. ¿Dónde quedan? Hermano, si lo engendró en su vientre, lo amamantó, y más valor tiene el que guarda, el que oye y guarda la palabra de Dios. Es más bienaventurado que la madre del Hijo del Hombre. Para que vean lo que dice. ¿Sí? Fíjense, si no obedeció la palabra, la madre de Jesús, se perdió la bienaventuranza. Se perdió la felicidad de los cielos. Si no la obedeció. Si la obedeció, está allá. ¿Estará en los cielos? ¿Dónde estará? Si obedeció la palabra, si creyó en Cristo, obedeció la palabra, está en el paraíso. No le ofrecieron los cielos a nadie. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque donde yo estoy es necesario que vosotros también estén. O estéis, dijo el Señor allá. ¿No le dio? Donde yo estoy, ustedes están. Van a estar. O sea que viene el momento de la redención final, hermanos, del momento del traslado de la iglesia. Allí sí todos irán a recibir su herencia, aunque se hayan ido en Cristo, no están todavía recibiendo herencia. Por eso ya lo hemos hablado, hermanos, y algún día lo hemos de hablar bien detalladamente. Porque entonces, hermanos, aquí dice: pero él respondió, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hermano, ¿de qué sirve ser viejo en el Evangelio, tener 100 años en el Evangelio y no practicar la palabra de Dios? ¿De qué sirve oír la palabra y no practicarla? ¿De qué sirve, hermanos, tener los mejores instrumentos, el mejor edificio, hermanos, tener la mayor cantidad de gente, si en vez de practicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo practican las cosas de este mundo? ¿De qué sirve? Si en vez, hermanos, de hacerle culto a Dios, le hacemos culto a los hombres. Si en vez de hacerle culto a Dios, le hacemos culto a las tradiciones, ¿de qué sirve? Tener miles de almas en una congregación y el templo más hermoso y lo mejor, hasta los mejores cantantes.
¿De qué sirve si no oímos y practicamos la palabra de Dios? ¿De qué le hubiese servido a María haber sido la madre de Jesús si no hubiese creído y hubiese oído y practicado la palabra de Cristo? No hubiese sido bienaventurada. Eso dice aquí: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Para qué se entere? Entonces nosotros nos toca a nosotros, hermanos, a nosotros los ministros de Dios, hermanos, predicar lo que la iglesia tiene que oír, lo que la iglesia debe oír. No lo que le endulce los oídos, no lo que quieran oír. Lo que usted debe oír, eso es lo que debemos predicar, hermanos. Lo que la iglesia debe predicar es lo que la gente tiene que oír. Yo le predico a usted lo que debe oír, lo que tiene que oír, lo que Dios le manda decir. Y usted tiene que predicarle a la gente lo que tiene que oír, lo que debe oír, no lo que quieren oír. Claro. Porque, hermanos, usted le va a predicar a la gente y algunos y ustedes cobran 10. No, pues no, ¿para qué? No. Usted tiene que ir nomás, me lleve. Dígale sí. En la iglesia que es más. La señora que es más. ¿Y qué le preguntan eso? Y si yo no me convierto a Cristo, no me voy al cielo. No, se va a los infiernos. Predíquenle lo que tiene que oír. Porque yo he visto, hermano, en la televisión, cristianos así. Es verdad que todos los caminos conducen a Dios. Ah, sí, para quedar bien con el periodista o para quedar bien con Dios. No, un solo camino conduce al cielo, un solo camino nos va a entrar al reino de los cielos, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Y si no soy evangélico, se va a los infiernos. Yo sí les digo, por eso a mí no me invita nadie, ni en las iglesias me invitan a predicar. Sí, a mí no. Y del mismo ministerio no les gusta invitarme a predicar. Porque les digo lo que tienen que oír, lo que debe oír la iglesia, les digo yo. No lo que no deben oír. No, hermano, si usted no viene al culto, no importa, con tal que venga de repente y traiga diezmos y ofrendas. No, aquí venga si no traiga diezmos y ofrendas. Tienen que congregarse a oír la palabra de Dios, para que se vaya al cielo, para que esté firme, hermano, esté bien edificado, esté bien fundamentado, para que sea bienaventurado. Tiene que oír y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Tiene oídos para oír? ¿O no tiene oídos para oír? Sí, hermanos. Y ahí lo vamos a dejar porque tenemos que saber qué oímos, para qué oímos. Hermanos, no es solo para oír, dice Santiago, no sean solo oidores, sino hacedores. Oír y hacer. Escuchar y practicar. Porque tenemos que edificar sobre fundamento inconmovible. Tenemos que ser bienaventurados. Amén. Gracias, Señor. Por eso usted se congrega. Usted viene a oír la palabra de Dios. No viene porque tiene comezón de oír. No viene para que le endulcen los oídos. No viene para que le hablen bonito. No viene, hermano, para que le den golpecitos en la espalda. Usted viene a oír la palabra de Dios. Y nosotros como niños tenemos la responsabilidad de darle a oír lo que usted tiene que oír, lo que merece oír, lo que necesita escuchar y tiene que practicarlo. El que tenga oídos para oír, oiga.
lo que el Espíritu dice, lo que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios que nos va a edificar, que nos va a afirmar. La palabra de Dios que nos va a aumentar la fe. Porque el Señor tiene que hallar hombres fieles, una iglesia fiel, un pueblo fiel, hombres fieles, mujeres fieles, que busquen su presencia, que practiquen su palabra, que oigan y sean hacedores de la palabra de Dios. Quiero decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me hablas. Yo oigo, Señor, dame la sabiduría. Yo oigo para tener conocimiento, Señor. Yo oigo para tener entendimiento, para que crezca mi fe, Señor, y poner en práctica tu palabra para edificar sobre la roca. Tener una casa inconmovible, Señor bendito. Oigo tu palabra, Dios mío, para ser bienaventurado. Practico tu palabra, busco tu presencia para ser bienaventurado. Porque lo mejor es tu palabra, Señor. Lo que me llena de sabiduría, lo que me llena de entendimiento, de conocimiento, de temor, bendito Dios, es tu santa palabra. Es tu gloriosa palabra, la sana doctrina que tú nos das. Y al Señor, toca mi corazón, ablándalo, Señor. Que tu palabra se imprima en mi corazón. Tu palabra quede plasmada en mi corazón. Que mi corazón sea un libro, Señor. Un libro lleno, escrito con tu palabra. Que el conocimiento, Señor, la sabiduría de este mundo se quede en mi mente, pero tu palabra en mi corazón, en mis entrañas, en lo más profundo, Señor. Oh, Señor, abre los oídos, adiestra los oídos, afina los oídos, Padre. Trata el oído de cada uno, Padre, aunque no hayan venido en sus hogares. Trata esos oídos, Padre. Que tengan oídos para oír tu palabra. Que tengan oídos, Padre, para recibir tu palabra. Oír lo que dices tú, Señor. Oír lo que el Espíritu nos dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre nuestro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.